centenares de personas acudieron al por entonces relativamente a un nuevo supermercado Iqua Bolaños, que funcionaba en la esquina de las avenidas Artigas y Santísima Trinidad de Asunción, en un punto de acceso muy importante hacia el centro y también en un barrio populoso, Santísima Trinidad. El supermercado había sido abierto solamente unos años antes. Cada fin de semana se llenaba de personas por las facilidades y los precios que ofrecía. Su dueño, el rostro visible de la sociedad que dirigía ese emprendimiento, era Juan Pío Paiva, aunque el principal responsable del manejo del negocio era el hijo de este, Víctor Daniel Paiva. Como era un supermercado muy concurrido, las medidas de seguridad habían sido establecidas mediante un protocolo que quedó como una orden tácita para los empleados. Durante la administración de Martín Burt como intendente de Asunción, el supermercado Iqua Bolaños de Santísima Trinidad obtuvo una habilitación provisoria. Ya durante el mandato de Enrique Riera como intendente de Asunción, el súper debía regularizar su situación. Debía tramitar la habilitación definitiva, algo que no sucedería jamás. Como antecedente inmediato, a mediados del año 2003, ocurrió una gran movilización campesina. Aquella protesta en la zona de la avenida Artigas estuvo cerca de afectar al supermercado Iqua Bolaños. En una maniobra de seguridad que ya estaba establecida, pero que fue inédita, se probó el sistema de seguridad, que consistía en que todos los guardias del súper, ni bien ocurría un evento que podría afectar las instalaciones, debían cerrar las puertas, incluyendo a los clientes que permanecían adentro. Aunque aquel protocolo de seguridad resultó efectivo, porque los guardias cerraron las puertas del supermercado con los clientes adentro, pero evitaron que los manifestantes ingresaran a las instalaciones, la modalidad quedó vigente para los guardias de seguridad contratados para suministrar ese servicio. Ese sería un antecedente nefasto que un año después, en 2004, desencadenaría la peor tragedia en la historia del Paraguay. El supermercado abrió muy temprano. Como cada fin de semana, empezaron a recibir clientes prácticamente de todos los puntos de la capital, pero más aún de ese barrio, Santísima Trinidad. El patio de comidas fue abierto aproximadamente a las 9 de la mañana, aunque ya desde una hora antes los empleados asignados a la cocina encendieron el horno y la chimenea que debían ser utilizados para cocinar los alimentos que se iban a ofrecer ese día en el patio de comidas. En ese sector de la parrilla se estaba gestando el principio del fin. Según los registros, la primera explosión, que produjo a su vez los primeros fallecidos, se produjo a las 11:05 de la mañana de aquel 1 de agosto. La presión que generó el fuego fue tan poderosa que muchos clientes y empleados murieron en ese primer golpe sin siquiera tener la oportunidad de correr por sus vidas. Rápidamente, el fuego tomó el patio de comidas y la zona de verdulería, así como de la panadería. Como el supermercado funcionaba en lo que sería algo así como la planta alta, todos los clientes se dirigieron como para salir por la salida más cercana, que era una rampa que conducía
hacia el estacionamiento subterráneo, que en realidad funcionaba a nivel de la calle, en lo que fue un serio déficit estructural y un error de ingeniería y de arquitectura. Las personas que estaban adentro del supermercado no pudieron salir rápidamente porque el negocio no contaba con ninguna de las 10 salidas directas a la calle que establecían los protocolos de la Municipalidad de Asunción. Como el salón comercial funcionaba en la parte alta, para salir a la Avenida Artigas o a la Avenida Santísima Trinidad, necesariamente los clientes debían bajar por una escalera. Como el fuego se tornó en una bola incesante, ya muchos ni siquiera se acordaron dónde quedaba la salida principal. En cuestión de segundos, el fuego se apoderó del supermercado. Muchos clientes murieron en su mesa, en el patio de comidas. Una explosión fue tan poderosa que cegó por lo menos 50 vidas de una vez. Al iniciarse la estampida de gente, de los clientes que buscaban la primera salida, que era la que conducía hacia el estacionamiento, los guardias de seguridad ejecutaron la fatídica orden que ya estaba preestablecida. Ante un tumulto o un evento que podría poner en riesgo la funcionalidad del supermercado, debían cerrar las puertas. Era un protocolo que les había resultado un año antes. Cuando hubo una manifestación frente al supermercado, los guardias cerraron las puertas y evitaron el daño a las instalaciones. Esta vez, pensando que aplicando ese mismo protocolo, igualmente iban a proteger los bienes de sus patrones. Sin embargo, esa orden, que ya era preestablecida, terminaría acumulando centenares de fallecidos que no pudieron salir a tiempo y que fueron consumidos por las llamas. El entonces fiscal Edgar Sánchez, hoy ya jubilado del Ministerio Público, mencionó también que el fuego y la cantidad de gente que se acumuló frente a la puerta de vidrio templado hicieron que ésta se quebrara y que permitió la salida por lo menos del salón comercial. Sin embargo, prácticamente como una turba, los clientes que se estaban quemando de a poco intentaron llegar al estacionamiento, pero encontraron un segundo obstáculo: una frondosa puerta de metal que también había quedado llaveada por fuera. De nuevo, el fuego y la gente que quería salir deformaron la estructura de aquella puerta metálica. De tan resistente que era, desgraciadamente, la gente no pudo salir. La primera puerta en cerrarse, según los testigos, fue la puerta de blindex que separaba el salón de la rampa. Eso como eran de vidrio y la presión del calor y del empuje, esas puertas reventaron todas, se rompieron y la gente fue a parar frente a la puerta de vidrio, mejor a la de hierro que te grafiqué hace unos minutos, que es la que ya separaba al final de la rampa con el estacionamiento. Porque el fuego salió, el fuego busca oxígeno y salió por esa rampa. Y fue por eso que una familia había fallecido dentro del estacionamiento y dentro de su vehículo. El fuego busca oxígeno. Y al salir a la rampa se encuentra con ese auto y el auto también es totalmente incendiado con sus ocupantes dentro del local, dentro del auto. Adentro del supermercado Icua Bolaños, literalmente, ya había centenares de cadáveres acumulados. Familias enteras, grupos de amigos, mujeres embarazadas, niñas, niños y hasta bebés fallecieron dentro de las instalaciones del súper.
A las 11:05, cuando se reportó la primera explosión, empezaron a llegar al lugar policías de la comisaría 12 y de la comisaría 20, que eran las más cercanas. Rápidamente, todas las estaciones de bomberos disponibles fueron convocadas al lugar. Rescatistas civiles, paramédicos, todos los que podían llegaban al supermercado para tratar de evacuar a las víctimas. La tragedia estaba consumada. Las puertas estaban cerradas y aquello se convirtió en un horno para la gente que estaba haciendo compras y que lamentablemente no pudo salir, que murió atrapada, que murió calcinada. Los rescatistas, como sea, empezaron a romper las paredes, empezaron a buscar algún hueco para acceder al supermercado y sacar a las víctimas. Aproximadamente media hora después de la primera explosión, recién empezaban a sacar a algunos de los sobrevivientes, pero en condición crítica. La prioridad la tenían las mujeres y los niños. Rápidamente, aquello que en principio parecía una operación de rescate se convirtió en una operación para recuperar cadáveres carbonizados. Los fiscales que fueron convocados para trabajar en aquel hecho le pidieron permiso al dueño de la discoteca Tropiclub, que en aquella época era muy popular. El dueño de este establecimiento accedió y Tropiclub se convirtió rápidamente en un cementerio improvisado, donde fueron agrupados los cadáveres carbonizados, muchos de ellos irreconocibles. Paraguay estaba viviendo la peor tragedia de su historia. Cuando yo estaba en camino, el reporte era de 5 o 6 fallecidos recién. Y cuando empezaron a retirar los cuerpos del local, que yo creo que los primeros cuerpos llegaron pasado mediodía, y la mayor cantidad empezaron a sacarse a eso de las 2, las 3 de la tarde, y llegaba la noche, ya caía la noche, de acuerdo, estábamos en horario de invierno, donde oscurecía pasada las 5 de la tarde, no paraban de salir los cuerpos. Y principalmente el lugar de mayor apilonamiento de cadáveres fue en la rampa que conducía del salón comercial al estacionamiento. Fue donde la mayor cantidad de cuerpos se retiró y donde se tuvo que hacer un boquete en la pared para sacar los cuerpos de ese lugar. Durante varias horas, rescatistas policiales, militares y civiles trabajaron para sacar la mayor cantidad de cuerpos posibles. La misión pasó a ser prioritaria para recuperar cuerpos. Se reportaron unos 300 sobrevivientes, pero en el conteo final hubo 387 fallecidos, 380 que fueron identificados con nombre y apellido, en algunos casos mediante pruebas de ADN. Pero hubo 7 cuerpos o restos de NN que nunca pudieron ser reconocidos y cuyos familiares nunca pudieron recuperar los restos. Ese edificio no tenía ni una sola salida directa a la calle. La salida de Santísima Trinidad y Artigas estaba en un segundo nivel. Para salir a la calle había que bajar una escalera, porque el supermercado no estaba al nivel de la calle, estaba a un nivel superior de la calle, como se dice en la planta alta, digamos, porque al nivel de la calle estaba el estacionamiento. Y esa era la única salida peatonal que tenía el local, a más de la salida que iba a la rampa. Pero había que bajar un piso, vamos a decir. En ambos casos. Por eso es que esa construcción violó absolutamente las reglas de la construcción establecida en la Ordenanza Municipal de Construcción de la Municipalidad de Asunción, donde establecía que como mínimo para esa cantidad de personas tenía que haber tenido 10 salidas de emergencia directas a la calle, cosa que no tenía ninguna.
La ayuda internacional fue vital para el esclarecimiento del hecho. Expertos de la ATF de Estados Unidos localizaron el foco del incendio y rápidamente concluyeron que la falta de mantenimiento desató lo que es hasta ahora y lo que seguramente por mucho tiempo seguirá siendo la tragedia más grande que sacudió al Paraguay. Pero ¿por qué sucedió semejante tragedia? ¿Qué falló? El supermercado no estaba preparado para un evento similar. Hubo errores en el diseño y en la construcción del edificio. Eso es lo que concluyeron los expertos que intervinieron en el suceso. El fiscal Edgar Sánchez, quien dirigió la investigación durante 5 años, enumeró algunos de los casos que más le impactaron entre las víctimas y recuerda uno en particular, el de una familia que fue devorada por el fuego. Ellos llegaron en familia en su vehículo al supermercado. 5 eran. Eran 5. Y ellos ya salían de ya habían hecho sus compras. Y estaban con la puerta abierta subiendo al auto para ir cuando el fuego bajó el estacionamiento y tomó al vehículo de ellos, que el ingeniero creo que estaba fuera todavía del vehículo, ¿verdad? Y los 3 chicos ya adentro, y ellos fueron los que murieron en el acto. El señor, usted le fija y ve su foto antes del hecho y lo que es hoy, pues fue totalmente reconstruido su rostro. Él perdió la posibilidad de identidad porque se le quemaron todas las manos y ya no puede tener su impresión digital. Fue tremendo en el caso de él y cuántos casos que hay. Él y su esposa se salvaron. Se salvaron. Y los 3 niños murieron. Los 3 niños fallecieron. Otro caso que impactó al entonces fiscal Edgar Sánchez es el de una víctima que fue declarada muerta y que incluso fue llevada a la morgue, donde un pariente lo reconoció, le derramó agua por la cara y lo despertó. Ese sobreviviente de Ecuabolaños, en cambio, perdió a su mamá y a una de sus hijas. Después llegaría a ser viceministro de Minas y Energías de la República del Paraguay, Carlos Saldívar. Una persona que llegó a ser viceministro de Minas y Energía en el gobierno anterior, el ingeniero Carlos Saldívar, que ella fue llevado a la morgue, dado por muerto. Y un primo suyo se encargó de buscar y lo encontró en la morgue y al derramarle, porque todos estaban negros los cuerpos. El ingeniero Saldívar no se había quemado, pero sí el hollín, como se dice, seguramente lo dejó negro y él todavía estaba respirando estando en la morgue. Y un primo suyo lo reconoce y lo lleva de ahí y de ahí le dan los primeros auxilios y él sobrevivió a esa tragedia. Y dentro de su mercado falleció su madre y su hija.
El tema jurídico de Ilpa Bolaños fue, es y seguirá siendo comentado durante mucho tiempo. Básicamente lo que pasó fue que en el primer juicio que se hizo, los directivos del supermercado fueron declarados culpables, pero no se llegaron a dictar los años de condena a raíz de los incidentes que hubo con los familiares y víctimas que reaccionaron descontentos. Fue muy difícil porque fue difícil transmitir y poder construir la verdad real del hecho con una sobrecarga probatoria que se tenía y una presión muy fuerte de los familiares sobrevivientes de las víctimas y también una opinión pública a través de los medios, o sea, que exigía justicia en ese hecho, ¿verdad? El primer caso del juicio oral se debatió si hubo dolo directo o el hecho fue culposo. Ese fue el debate que sostuvo el primer juicio. El tribunal en mayoría, porque cuando ellos se había dividido el juicio, primero solamente un juicio de la existencia del hecho y la pena se iba a debatir después. Y estos dos miembros del tribunal habían concluido de que era un hecho punible culposo y desecharon la calificación de dolosa. Y el voto en minoría del tribunal sostenía que sí estaba aprobada la existencia de un dolo directo. Dolo directo, sostuvo la doctora. Ni siquiera eventual todavía. No, en ese caso la doctora Dodi Báez sostuvo de que había dolo directo en el hecho, ya tal cual la fiscalía había sostenido y los jueces Aguirre y Ovelar sostuvieron de que estaba aprobado un hecho punible culposo. Al completarse el voto del juez Aguirre, obviamente hubo una reacción muy fuerte de las víctimas, que se interrumpió eso. Que fue aquella batalla campal. Esa batalla campal en la sede del Estadio del Comando Logístico, donde obviamente ya esa misma tarde luego las partes se recusaron al tribunal y por una cuestión, yo creo que ya teniendo en cuenta la cuestión social, el Tribunal de Apelación hace lugar a la recusación y aparta a estos jueces del caso, y luego eso confirma la Corte y tenía que volver a integrar un nuevo tribunal. Imagínense, con ese antecedente, todos los jueces de Asunción y Departamento Central se inhibieron. Nadie quería intervenir. Nadie quería intervenir en ese caso, hasta que llegó el expediente a Paraguarí y ahí se encontraron 3 jueces que integraron ese tribunal de sentencia. Ya la Corte dispuso que los suplentes también participen del juicio para evitar el antecedente anterior y se vuelve a hacer el juicio ya en la sede del Poder Judicial. Con los 3 nuevos integrantes y el desarrollo de cero de vuelta del juicio. En el segundo juicio, sí, los directivos fueron declarados nuevamente culpables y se establecieron condenas de 12 años, 10 años, 5 años y 2 años y 6 meses respectivamente. Pero esas condenas impuestas en el segundo juicio fueron después anuladas por un tribunal de apelación, que de hecho llegó a dar el sobreseimiento a todos los condenados. Esta sentencia del tribunal es apelada obviamente por las partes, y un tribunal de apelación integrado por magistrados que no eran del área penal, porque también se habían inhibido todo lo del área penal, anula la sentencia de primera instancia y con una decisión directa da un sobreseimiento definitivo a todos los acusados. Esa resolución del Tribunal de Apelación que anuló las condenas impuestas también después fue apelada y llegó a tercera instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, cuya sala penal de la Corte volvió a anular la absolución de la segunda instancia y por ende confirmó
las condenas que habían sido impuestas en primera instancia. Con la confirmación de las condenas de Juan Pío Paiva a 12 años, Víctor Daniel Paiva a 10 años, Daniel Areco a 5 años y Humberto Casaxia a 2 años y 6 meses, también hubo tiempo para tramitar otros 2 juicios en paralelo, pero siempre desprendidos del caso de la tragedia. Por ejemplo, en otro juicio, el arquitecto Bernardo Ismajovic fue condenado a 2 años de cárcel por actividades peligrosas en la construcción. Fue el que diseñó el edificio siniestrado. Y en un tercer juicio, por la misma causa, fueron condenados los funcionarios municipales Jorge Gamarra Morínigo, Jesús María Insaurralde y Rodrigo Castillo, todos a la pena de 1 año y 6 meses de prisión. Eran funcionarios de la Municipalidad de Asunción que permitieron que el supermercado funcionara en condiciones irregulares. También hay otro condenado en el caso, fue el señor Humberto Casaxia, que era miembro del directorio de la Sociedad de Cuabolaños, por las actividades peligrosas en el local. El entonces fiscal general del Estado dividió en 3 la causa de Cuabolaños. La responsabilidad de la construcción quedó a cargo del fiscal Olindo López. La responsabilidad de las autoridades municipales a cargo del fiscal Rubén Villalba. Y a mi cargo quedó la de los propietarios del local. Entonces, en el caso de las autoridades municipales, fueron condenados creo que 4 o 5 funcionarios municipales. En el caso del constructor también fue condenado en todos juicios distintos. Ismajovic. El arquitecto Bernardo Ismajovic. De los principales condenados por la tragedia de Cuabolaños, Víctor Daniel Paiva, sentenciado a 10 años, abandonó la cárcel de Tacumbú el 27 de marzo del año 2013. Fue bajo la figura de libertad condicional. El mismo Víctor Daniel Paiva, sin embargo, falleció el 5 de diciembre del año 2020 a raíz del COVID. Me ratifico plenamente en todos y cada uno de los términos expresados por mi defensa técnica y aprovecho la oportunidad para pedir una vez más perdón a todas las víctimas y a todas las personas a quienes de alguna manera yo he afectado con esa tragedia que nunca se quiso. Y también aprovecho la oportunidad para volver a reafirmar el compromiso de que mi deseo de reparar el daño está siempre presente en la medida de mis posibilidades. ¡Asesino! ¡Vas a llevar en tu mente día y noche! ¡No te voy a dejar dormir! Pero esta niña, ¿usted sabe qué hacía en el supermercado? Tenía una orden de no abandonar su caja. Tuvo 19 años. Toda una vida por delante, futuro. 19 años se llama esta niña que no sabía que no debía abandonar su caja. Vamos, Feliano, no mi caja. Esa es su última palabra. ¿Qué pedimos como familiar de víctimas? Pedimos paz. Que en el Paraguay haya justicia, que los paraguayos sean iguales ante la ley. Todo es mentira lo que hacen. Entonces, siendo mentira, no hay moral en esas personas. Y las personas que no tienen moral no tienen por qué venir a insertarse en la sociedad. Una vez más, en este país, un juez se vende, pero a rajatabla, carajo. Faela logró mover toda una estructura judicial con el dinero. Después quieren hablar de la justicia en el Paraguay. El sufrimiento de acá que tenemos, ese corazón, 5 he perdido. Vamos a buscar la Paiva. ¡La mierda! ¡Déjese de joder! ¡Una vez más! Pero... ¡vengan acá y presos! ¡Eso es lo que están así! ¡Es inocente que estaban! ¡Pero déjense de joder! ¡Estamos nosotros un día! ¡Hace 10 años estamos en la calle gritando justicia! ¿Y quién nos dice nuestro dolor? En esta Navidad voy a pasar sin mi hijo, sin mi único hijo. ¡Puta, soy una mamá! ¿Quién dijo usted todavía? ¡Nunca más, mamá! ¡Te quiero! ¡Puta!
profesionales psicólogos eran ridículos infantiles. Llamaba al resarcimiento, decía. Ahora va a resarcir a personas que no son víctimas de Licuado Bolaños, a quien él perjudicó. Ahora va a dar plata a cualquier otro, menos a las víctimas. Y eso era lo fundamental, resarcir a las víctimas. Y ahora recién, después de 10 años, va a pedir perdón. Él no tiene perdón, tampoco Hermosilla. Este juez en Hermosilla va a tener que pagar, y va a pagar caro. Aquí no se va a quedar en paz esto. El pueblo paraguayo tiene que estar en contra de este juez, en contra de esta libertad. El 23 de diciembre del año 2014, el dueño del supermercado Licuado Bolaños, Juan Pío Paiva, también abandonó la cárcel de Tacumbú luego de 8 años y medio de reclusión. Desde que recuperó su libertad, prácticamente se mantuvo en un perfil bajo. Cada monedita, cada guaraní hizo que ese supermercado Licuado Bolaños 5 sea construido como una caja mortal en la que murieron más de 400 personas y quedan hasta hoy 6 personas desaparecidas sin reconocer. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz impunidad! Juan Pío Paiva, el Estado de Derecho torcido por tus billetes. Yo creo que hoy el Paraguay se tiene que indignar, toda la sociedad se tiene que indignar y estar aquí apoyándonos. Porque no puede ser que un día como hoy nuevamente nosotros tengamos que escuchar que el principal responsable de la tragedia más grande de la República del Paraguay a nivel internacional esté libre. El guardia de seguridad Daniel Areco, penado con 5 años, salió de prisión el 7 de diciembre del año 2009. Al día siguiente dio una entrevista a ABC Color en la que se declaró nuevamente inocente, pero dijo que nunca se atrevió a hablar por respeto a las familias de las víctimas. Para el ex fiscal Edgar Sánchez y tal vez para gran parte de la sociedad paraguaya, nuestra justicia no estuvo a la altura de las circunstancias en la evaluación del caso Licuado Bolaños. Yo creo que 5 años de mi vida le dediqué directamente a este caso, en donde sentí el dolor de esa gente en mi propia piel, donde me era muy difícil no sentirse parte de esas víctimas cuando todos los días estaban compartiendo con nosotros superar su dolor. Y lastimosamente yo creo de que la justicia paraguaya no estuvo a la altura de las circunstancias en el momento de condenar a los responsables del hecho. Porque en el primer juicio fue lamentable la valoración que hicieron del caudal probatorio llevado por el Ministerio Público, porque el compromiso social exigía que la justicia esté a la altura de las circunstancias, que en un Estado social de derecho como el nuestro, y ya debía haberse calificado como homicidio doloso en ese juicio y condenado ejemplarmente. Yo creo que ese voto de la doctora Báez fue lo que acogió realmente cómo ocurrió el hecho en la relación fáctica y en la calificación. Y luego obviamente ya era
tapar baches, ¿verdad? Que parecía como que vamos a darle esto. Y yo creo que eso no merecía en la Biblia, yo merecía una respuesta firme y sólida de los operadores de justicia de ese momento, porque es un caso, creo que no va a haber, espero y Dios quiera que nunca ocurra un hecho con esa magnitud en nuestro país, que dejó tantos fallecidos y como tantos vivos pero muertos en vida por el dolor de esa tragedia y por las consecuencias que sufrieron. La reflexión que hizo el ex agente del Ministerio Público representó el sentir no solamente de los familiares y víctimas de Iquá, sino también de casi todo el país que hasta hoy sigue lamentando lo que fue la mayor tragedia en la historia de nuestro país. Los 387 fallecidos en el supermercado Iquá Bolaños, que en paz descansen. Nubes negras con rostro de pálida muerte, con sus sombras enlutaron a mi país. Desangraron con su furia el corazón. No hubo tiempo ni tampoco escapatoria. Y ese manto de fuego devoraba sin aviso. Vidas que querían vivir, sueños que querían soñar, alas que querían volar. Vidas que querían vivir, sueños que querían soñar, vidas que murieron para vivir. Solo sé que habrá un mañana y hay mucho para dar. Da tu vida mía, da tu tiempo y tu amor, pues ellos también dieron sus vidas. Vidas que querían vivir, sueños que querían soñar, alas que querían volar. Vidas que querían vivir, vidas que murieron para vivir.